campaña de finanzas. Tu identidad define tu prosperidad. La Escritura dice en el libro de Génesis, hablando de la identidad de un joven llamado José, la identidad de una persona llamada José. Cuando usted lee la Escritura, usted lee que él era hijo y que fue convertido en esclavo y que fue convertido en siervo y que fue convertido en mayordomo. Pero de forma sorprendente, de forma maravillosa, de forma milagrosa, producida por Dios, este joven que tenía esos títulos fue nombrado gobernante. Fue nombrado gobernante. Y cuando gobernó, produjo prosperidad para el pueblo que lo colocó a gobernar y para el pueblo de su padre, de quien él era hijo. Tu identidad define tu prosperidad. Cuando usted lee la Escritura, ve que José era hijo. Tú puedes adquirir títulos en tu vida, pero tu identidad siempre permanece. José era hijo. José era hijo de Jacob. José no era esclavo de Jacob. José no era siervo de Jacob. José no era mayordomo de Jacob. José era el hijo de Jacob, quien fue nombrado primogénito. El primogénito es el hijo que tiene el privilegio de usar la doble porción de la herencia celestial y la herencia terrenal de los hijos de Dios en el reino de los cielos. Tu identidad define tu prosperidad. José pensaba, se manifestaba, ministraba, se presentaba como hijo, no como esclavo, aunque le pusieron ese título, no como siervo, aunque le pusieron ese título, no como mayordomo, aunque le pusieron ese título. Porque la Escritura dice, todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Josué. Porque Dios era el padre espiritual de José. Por lo tanto, José actuaba como hijo de Dios. José no actuaba como esclavo, no actuaba como siervo, no actuaba como mayordomo. Esos fueron títulos que le fueron colocados. Pero la identidad de José siempre fue una. José tenía la identidad de hijo de Dios. Pensaba como hijo de Dios, actuaba como hijo de Dios, hablaba como hijo de Dios. Su actitud era la de un hijo de Dios. Hacía lo que Dios le enseñaba, hacía la voluntad de Dios. Por eso Jehová estaba con José. Y todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Porque Dios es Dios de los libres. Jesús lo dijo cuando vino. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todo título falso, de todo título equivocado. Porque la verdad de Dios te produce la identidad correcta para que prosperes. Todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. No lo hacía prosperar el capitán jefe de José. No lo hacía prosperar quienes esclavizaron a José, quienes lo vendieron al capitán, que se volvió jefe de José, quien lo tomó como siervo y después como mayordomo. La identidad de José fue dada por Dios.
La identidad de José fue la única que se manifestó. No la identidad de siervo, no la identidad de esclavo, ni la identidad de mayordomo. Siempre José actuó y manifestó la identidad que tenía, la identidad espiritual que Dios le dio, la identidad de hijo. Porque actuaba como primogénito. El primogénito es el que puede usar la herencia que está en el cielo y la herencia que está en la tierra. La Escritura dice que los hijos de Dios tenemos herencia. Los hijos de Dios tenemos herencia. La doble porción del Espíritu, la herencia celestial y la herencia terrenal, porque Jesús, nuestro Padre celestial, dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id con la identidad que tenemos de hijos para ministrar prosperidad como la ministró José, con la identidad de hijo de Dios, con la identidad de primogénito que mueve la prosperidad de Dios que está en el cielo, que está en la tierra, prosperidad integral que produce milagros, sanidades, prodigios, milagros económicos, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, la identidad manifestada con poder en todas las áreas, que produce milagros, que produce respuesta y provisión de manera maravillosa, sorpresiva, sucediendo cosas que no habían pasado antes. Cuando Jesús vino, se manifestó su identidad como hijo de Dios y producía milagros. Antes, en esa temporada, años antes, en Israel no habían ocurrido milagros. Cuando Jesús vino, produjo prosperidad y se producían milagros. Multiplicó los panes, multiplicó los peces, porque su identidad era manifestada como lo que era, un hijo de Dios. Jesús se manifestó como el hijo de Dios, no se manifestó como carpintero, no se manifestó como discípulo de los rabinos, ni de los escribas, ni de los fariseos, ni de los herodianos, ni de los esenios. Jesús se manifestó con una identidad para producir la prosperidad que viene del cielo. La Escritura dice: se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos por medio de recibir como hijos, como discípulos, como ministros de Dios, enseñanza para ser, vivir y actuar como hijos de Dios con nuestra identidad espiritual, para que todo lo que tocamos, todo lo que ministremos, todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos según la voluntad de Dios, produzca prosperidad. Tu identidad define tu prosperidad. José siempre actuaba como hijo, porque sabía quién era su padre, sabía de quién él era hijo. Usted tiene que actuar como hijo de Dios. No hay escuela en la tierra que te enseñe a vivir y actuar y a ministrar como hijo de Dios, con la identidad de hijo de Dios. Solamente Dios te puede enseñar a hacerlo, porque Él dijo que tú eres su hijo, Él dijo que tú eres su hija. Él te enseña tu identidad por revelación de Dios en el Espíritu, para que ministre prosperidad a todos lados como José, en cualquier momento, para que produzca milagros, sanidades, prodigios, milagros económicos, para que produzcan milagros sorprendentes y cosas que no han pasado antes. Personas que son hijos de Dios, cuando oran, cuando ministran, Dios produce prosperidad de tal manera que aparece oro, diamante, esmeralda, perlas. Dios, la dentadura de la persona le coloca un implante de metales preciosos, de oro, de amalgama de plata, de diamante aún y de esmeralda, porque Dios es próspero. Donde Dios está con su identidad, Él produce prosperidad. Dios produce prosperidad con su identidad. Dios produce prosperidad con su identidad. Por lo tanto, usted tiene que aprender la identidad de hijo de Dios para que la ministre, porque como hijo de Dios tiene potestad en el cielo y en la tierra para ministrar, para ir y hacer la voluntad de Dios, para ir y ministrar la prosperidad con la identidad que usted tiene. Prosperidad en todas las áreas, en cualquier momento. Pedro no tenía peces, Pedro no tenía para su negocio,
Pedro no tenía para llevar a su casa. Y el Hijo de Dios Jesús se manifestó diciendo, ve, boga mar adentro y echa la red en el mar. Y cuando Pedro obedeció la voz del Hijo de Dios que le enseñaba a Pedro a ser un hijo de Dios para manifestar prosperidad, Pedro echó la red en el mar y sacó abundancia de peces. Tuvo que llamar más personas para que sacaran las redes. Los dos barcos se hundían porque estaban llenos de peces. Los dos barcos se hundían porque estaban llenos de peces. Porque Jesús había hablado la palabra que produce prosperidad en el cielo y prosperidad en la tierra. La palabra del primogénito es la palabra del Hijo de Dios cuando habla, que produce prosperidad en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, todo lo que atares en el cielo, todo lo que atares en la tierra. Lo que tú hablas produce influencia en el cielo y en la tierra porque hablas como hijo de Dios, como primogénito, para producir prosperidad. Ángeles venían y subían sobre el Hijo del Hombre, ministrándole, fortaleciéndole, porque Él era el Hijo de Dios, porque Dios estaba con Él. Jesús dijo de Jesús que sería prosperado. Dios dijo de su palabra, así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero. Porque la palabra de Dios produce prosperidad. Esa palabra Dios la va a hablar a ti, para que tú oigas con fe y entiendas. Y tú recibas poder y administración de Dios, revelación de Dios como hijo, como hija, para que después, con el crecimiento que Dios te da, como hijo, como discípulo, como ministro, tú ministres con la identidad que Dios te da. Prosperidad a todos lados. Pedro ministraba para sanar y su sombra pasó detrás de personas que estaban enfermas y fueron sanados, porque le pasó como a José. Todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pedro estaba ministrando prosperidad para sanar personas y la sombra pasó detrás de personas y Dios las sanó sin que Pedro las tocara, porque manifestó la prosperidad que ministra, manifiesta y trae un hijo de Dios, porque tu identidad define tu prosperidad. Tú tienes que ir a Dios a que te enseñe. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Jesús dijo, aprended de mí. Jesús dijo, bástele al discípulo ser como su maestro. Jesús dijo, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Pedro dijo algo muy importante acerca de eso. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna, para que nos enseñes a ser hijos con identidad para ministrar prosperidad. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ministres sobre tus hijos y tus hijas ahora, sobre tus ministros, sobre tus discípulos, ahora en el nombre de Jesús, produciendo prosperidad en todas las áreas, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, milagros, multiplicación de planes, de peces, de alimentos, de compra, de la ganancia de una empresa, produciendo multiplicación de fuerza. Dale fuerza como el búfalo, produce unción, trae tu fuego, tu bendición, tu prosperidad sobre tus hijos. Hazlo y enséñale a actuar con la identidad de hijo para ministrar y enseñar y traer prosperidad en todas las áreas, en cualquier lugar, en el nombre de Jesús, según tu guía, Espíritu Santo, según tu voluntad. Ministra ahora milagros financieros, prodigios, sanidad, milagros, ahora para producir prosperidad, para parar lo negativo que produce la enfermedad, la crisis económica. Ahora viene prosperidad para ti, para que seas sanado y tu prosperidad no se detenga, no se disminuya, sino que ahora crezca nuevamente con fruto y multiplicación y grande bonanza. Ahora, en el nombre de Jesús, fluye unción de Dios ahora. Ministra con la identidad que Dios te da. Aprende de Dios la identidad para que ministre prosperidad con tu identidad. Ahora, en el nombre de Jesús, recibes milagros, sanidades, prodigios, sanidades. Ahora, milagros, sanidades, prodigios. Dios derrama diamante, oro, esmeralda, perla, plata, platino, ahora, cobre, dinero, cheques. Los cheques que Dios entrega a sus hijos. Ahora, fluye, milagros, sanidades, prodigios. Personas sienten un olor a dinero. Te darán dinero cuando salgas.
te dará dinero aunque estén las puertas cerradas. Cuando entres recibirás dinero, cheques, encontrarás cheques, dinero, piedras preciosas, cosas que pensaste que habías perdido, las recuperarás, porque Dios te prospera, porque te identificas y actúa con la identidad de hijo, y actúa con la identidad de hijo, y la identidad de hija, y la identidad de hija, para que ministre prosperidad con tu identidad. La Escritura dice, una profecía que dice que tomarán del manto 10 hombres de las naciones a un judío, porque dirán que queremos estar contigo, porque Dios está contigo. ¿Por qué? Porque manifiesta la identidad de hijo de Dios con prosperidad. Tú tienes que ministrar lo que tú eres, tu identidad, para que se manifieste la prosperidad. José era hijo, siempre ministraba como hijo. Cuando José se rebeló, mostró su identidad a sus hermanos, él dijo quién era. Él mostró su identidad y ellos experimentaron la prosperidad de volverse a reconciliar y encontrarse y volver a amar a su hermano que pensaban que estaba perdido. La identidad produce prosperidad de personas, hace que las personas se reintegren, se reconcilien, se amen, se perdonen, porque ellos eran los hijos de Jacob, la herencia de Jacob, y la herencia es prosperidad. No podía Jacob perder un hijo, por lo tanto lo recuperó, porque Jacob tenía la identidad de hijo de Dios. Entonces, todos sus hermanos se reúnen con José en la reunión de los hijos de Dios, y Jacob supo la noticia de que tenía hijo vivo, porque la herencia de Jehová son los hijos. Jacob había recuperado herencia, había recuperado identidad, porque había recuperado un hijo, y cuando había vuelto el hijo, volvió prosperidad. Cuando volvió la prosperidad, Jacob recibió un hijo, se reunieron sus hijos y volvieron a Jacob. Jacob vio cara a cara a José, porque José se manifestó como hijo. Se manifestó como hijo. Milagros en las relaciones van a pasar cuando usted se manifieste como hijo y como hija de Dios. Escuche, milagros en las relaciones con las personas van a pasar cuando usted se manifieste como hijo y como hija de Dios. Sucedió en la vida de Jesús. Personas que pensaban que estaban perdidos. Un endemoniado gadareno que tenía tiempo así, que las personas no podían someterlo para que tuviera en paz, sino que él actuaba con violencia cuando ellos lo trataban de sujetarlo y ponerlo en un lugar donde tuviera paz. Él rompía cadenas de hierro. Vino Jesús y Jesús produjo la recuperación del hijo que estaba perdido, porque se manifestó con la identidad de hijo. El endemoniado gadareno volvió a ser hijo de alguien. Alguien lo recuperó, porque Jesús se había manifestado como hijo. Produjo un milagro en las relaciones entre las personas, porque la identidad de Dios produce prosperidad entre las personas. Jesús por eso dijo que el pastor dejó las 99 ovejas para buscar una oveja que se había perdido. ¿Qué es prosperidad? Una identidad que produce prosperidad, un hijo que produce prosperidad, un dueño, un pastor que produce prosperidad. Dios reconcilia, Dios te hace restaurar, recuperar lo que había perdido. Amigos, hijos, hermanos, esposas, novias, hijas, primos, lo que había perdido por las malas relaciones humanas, lo vuelve a recuperar cuando te manifiestas como hijo de Dios y se produce un milagro. Y por eso Dios produce salvación, porque un hijo se identifica como hijo de Dios y se manifiesta como hijo de Dios y produce prosperidad aún en las relaciones humanas. Milagros sorprendentes van a pasar cuando usted se identifique como hijo de Dios, para que se produzca prosperidad. Esa prosperidad es tan grande, que cuando Moisés pidió
a los hijos de Dios que actuaran como hijos para ministrar prosperidad, para construir el templo, el primer templo, el tabernáculo. Era tanta la prosperidad que ministraban, que manifestaban los hijos de Dios, que tuvieron que detenerlos. Ya no den más, porque habían dado sobreabundantemente. Había sobrado, los tuvieron que detener. Es tan grande la identidad y la prosperidad que produce un hijo y una hija de Dios cuando se manifiesta, que su prosperidad es tan grande que produce la solución a todo. La Escritura dice en el libro de los Hechos, por eso Dios quiere que usted actúe como hijo, no como esclavo, ni como siervo, ni como mayordomo. Dios quiere que tú actúes como hijo y como hija de Dios. Mira lo que pasó cuando los hijos de Dios actuaban con la identidad de hijo, producían prosperidad que producía que no había entre ellos ningún necesitado. La Escritura dice en el libro de los Hechos, y todos traían el dinero a los pies y ponían el dinero a los pies de los apóstoles, y no había entre ellos ningún necesitado, porque actuaban con la identidad de hijos y producían prosperidad integral en todas las áreas. Dios quiere que tú te manifiestes como hijo de Dios para ministrar prosperidad, porque tu identidad define tu prosperidad. Aprende de Dios para que te manifiestes como hijo de Dios con tu identidad de hijo y ministres y manifiestes prosperidad para beneficio tuyo, de los demás hijos de Dios y de las demás personas. Padre, en el nombre de Jesús te pido que ministres con tu prosperidad a todos tus hijos y a tus hijas, a tus discípulos, a tus discípulas, a tus ministros, a tus ministras ahora, en el nombre de Jesús. Derrama prosperidad produciendo milagros, sanidades, prodigios, limpieza de leprosos, resurrección de muertos. Ahora milagros creativos en la prosperidad, milagros creativos, milagros en las relaciones de las personas. Personas que habían perdido a alguien, ahora lo recuperan. Ahora tú ministras, como ministraste en la vida de José, de sus hermanos y de su padre. Ahora ministras prosperidad porque se ha manifestado tu identidad de hijo, Jesús. Ahora ministras, manifiestas tú la identidad de los hijos de Dios para producir prosperidad el uno hacia el otro, para ministrarse el uno al otro, ministrar en todo lugar, en todas las áreas, en la educación, en la empresa, en la familia, entre los familiares, en los negocios, en el gobierno, en los ministerios del gobierno, en los deportes, en el mundo de los cantantes, de los actores, de las actrices, en el mundo comercial, en el mundo industrial, en el mundo del gobierno, en todas las áreas, en el nombre de Jesús, en todas las áreas económicas. Ministra prosperidad en la iglesia tuya, ministra prosperidad sobre tus hijos que necesitan, que tienen problemas, crisis económica, problemas, que tienen deudas, que tienen dinero que les deben entregar y no se lo han dado, que necesitan dinero urgente, que tienen un problema de salud y necesitan dinero, que tienen una emergencia y necesitan dinero o forma para proveer esa respuesta a la solución de la emergencia que tienen. Ministra prosperidad también entre las relaciones de las personas, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora Dios produce milagros, sanidades, prodigios, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, produce milagros financieros, produce que aparezca diamante, oro, esmeralda, piedras preciosas, dinero, cheques. Personas vienen y pagan tus cuentas de banco que tenías en crédito, abren cuentas para ti y te depositan dinero. Personas vienen y pagan tus deudas, aparece dinero. Personas vienen a tu casa, viene por giro, viene un paquete con cosas que necesitas, que específicamente necesitabas, 5 cosas que necesitabas, y allí viene dinero. Vienen cadenas de oro, diamantes, perlas, joyas preciosas, esmeralda, oro. Personas te regalan ganado, personas te regalan animales para que hagas empresa con animales, personas te regalan fincas y te regalan semillas para que siembres. Personas te heredan cosas que no pensabas que te iban a heredar. Personas se reconcilian ahora, personas se reconcilian, se construyen cosas nuevas con la unión de personas, como vos y la mujer moabita. Ahora, en el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús, Dios trae prosperidad, Dios produce multiplicación en todo lo que haga, en tu empleo, en tu negocio. Negocios que iban a quebrar ahora reciben ahora poder de Dios para prosperar. La manifestación de la prosperidad. Ve, ministra tu empresa, en tu escritura, en tu balance, en tu documento de los proyectos que vas a hacer. Ora, ministra como hijo de Dios para que se manifieste prosperidad y tu empresa crezca, porque tu empresa va a crecer, vas a producir milagros con tu empresa. Dios va a usar tu empresa como una vara para producir señales y milagros que benefician a los hijos de Dios y que va a hacer que los hijos de Dios salgan con gran riqueza de la crisis, de los problemas económicos, de la deuda, de los abusos financieros que experimentan con lo que va a hacer contigo y tu empresa. Dios va a hacer que ellos salgan de allí donde están con gran riqueza y hablará de eso y darán testimonio de eso. Padre, ministra milagros, sanidades, prodigios. Ahora Dios empieza a usar ministros para que aparezca dinero, joya, diamante, esmeralda, oro, vetas de diamantes aparecerán, caerán, vetas de esmeralda. Ahora, en el nombre de Jesús, aparecerán ostras en el mar a personas específicas y estarán llenas de perlas. Serán para ti. Personas que tienen algo, como la mujer que tenía la vasija. Dios va a hacer actos proféticos para prosperarte. Dios va a enviar profetas para que tú escuches con fe y entiendas y hagas lo que te digan para que prosperes, porque los profetas se manifiestan como hijos de Dios. La Escritura, Dios por eso dijo, creed a los profetas y seréis prosperados. Ahora fluye prosperidad que produce respuesta. La creación va a producir grande bonanza cuando quitas lo negativo, cuando actúe como dueño, cuando actúe como hija y como hijo de Dios para ministrar prosperidad, como Pedro que tuvo que sacar abundancia y no podrás sacar todo tú solo, tendrás que llamar a más personas, y donde deposites la prosperidad que Dios te va a dar específica, va a producir que des para muchos y que te consagre más a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta administración. En el nombre de Jesús te glorifico. Amén.